Los clubes de juegos de guerra se expandían por el país, y el más grande era la Asociación de Simulación Militar del Medio Oeste. Y ese nombre lo decía todo. Los juegos de guerra eran algo serio. Eran parte de un legado conectado al legendario H.G. Wells. Eran el descendiente del noble juego de ajedrez de reyes, e incluso alteraron el curso de la historia en Europa Central. Las ideas de fantasía que emergían fueron descartadas como infantiles. Pero eso estaba por cambiar, pues una nueva forma de juego llegaba y mostraba no solo soldados con cañones, sino también orcos y hechiceros. Una nueva era se avecinaba, la era de los usuarios de magia. SF Debris presenta El tiempo de los dragones. Segunda parte, la era de los usuarios de magia. Tal vez el paso más significativo de los juegos de guerra a los de rol fue por parte de David Wesley, aquel quien redescubrió Strategos y la idea del todopoderoso e independiente árbitro en los juegos. Él concibió la idea de un nuevo juego de guerra con sí mismo como árbitro, conocido por los jugadores como Braunstein, ubicada en el ficticio pueblo alemán Braunstein. Normalmente en un juego de guerra estaban los dos lados con un comandante que manejaba el ejército y un cierto número de jugadores que manejaban fuerzas más pequeñas en cualquiera de los lados. En este caso, los dos comandantes ya estaban en la ciudad y sus ejércitos a las afueras. Ya que los ejércitos no tenían nada que hacer aún, Wesley tuvo la idea de darle sus propios individuos para jugar. Esencialmente un reverso de lo que siglos de juegos de guerra habían hecho, el pasar de grandes unidades a una sola pieza. El resultado fue un caos. Los jugadores obtuvieron sus propios objetivos para mantenerlos ocupados, pero estaban haciendo un montón de locuras que Wesley jamás planeó, teniendo reuniones secretas y queriendo batirse en duelo. Fue un enorme desastre, nadie ganó el juego y Wesley salió derrotado, su juego un fracaso, al menos en su mente. Lo que no se dio cuenta es que a nadie le importaba ganar. El juego mismo era una maravilla para jugar, y le rogaron por otro Braunstein. Pero Braunstein 2 y 3 fueron grandes decepciones, ya que Wesley hizo cambios que ataban a todo el mundo, cuando lo que realmente amaban era la libertad que Braunstein les había dado. Finalmente, Braunstein 4 fue un retorno al original, con una nueva ubicación. Era una república bananera con su propia policía secreta, estudiantes revolucionarios, ministros corruptos y el jefe. Estaba hecho más como un juego de guerra, donde uno comandaba unidades, pero según ciertos recuentos, hay lugar para que la memoria falle aquí y allá y que se embelece por una buena historia. Lo que lo convirtió de un juego de guerra a otra cosa fue una persona quien, utilizando el futuro concepto de alineación, podía ser considerado como caótico neutral. David Arneson debía tener un rol menor, el pacífico líder estudiantil revolucionario cuyo único propósito era ver que sus muchos folletos a favor de la revolución llegaran a tantos como pudieran. Pero Arneson era el tipo de jugador que siempre buscaba algo nuevo, y este sería tal vez el ejemplo más famoso. Era el árbitro de un juego en la conquista romana de Bretaña. A los bretones les iba mal y los romanos tenían un elefante. Viendo lo aburridos que estaban todos con la campaña, Arneson indicó que un druida en el lado bretón acababa de eliminar el elefante antes que aplastara a los lugareños. Y no con un arma apropiada para la época o siquiera un arma supernatural apropiada para un druida, sino que usó un phaser a la Star Trek y lo vaporizó. Arneson pensaba muy fuera de la caja. Así que en lugar de hacer su trabajo menor asignado en Braunstein 4, Arneson se convirtió en un elemento de puro caos. Creó una placa falsa de la CIA que sería vista por cualquiera que lo arrestara y logró interrumpir a cualquiera que intentaba terminar la campaña de manera convencional. Pero todo era en búsqueda de sus metas, las metas que creó para su revolucionario basado en lo que le dijeron y armar desde ahí. El jugar su rol.
Para cuando llegó el clímax, había logrado engañar a todos los demás para que creyeran que era un operativo encubierto de la CIA y que el tesoro por el que peleaba debía ser puesto en sus manos para salvaguardarlo. Acto siguiente, fue escoltado a un helicóptero para lograr escapar a salvo. Y así, al final, habiendo obtenido el tesoro, aumentó su puntuación al soltar su maletín lleno de folletos desde el helicóptero para que llegaran a las manos de los aldeanos que llenaban las calles. Arneson acababa de ganar un juego de guerra con un pacifista. Luego de eso, Wesley terminó el colegio y fue enlistado en el ejército, pero dio permiso para que Brownstein continuara en su ausencia. Arneson y David Jenkins tomarían turnos como los árbitros, aunque la nueva locación era idea de Jenkins, una ciudad del viejo oeste llamada Brownstone, la traducción al inglés de Brownstein. El escenario de Jenkins incluía famosos personajes del oeste, frecuentemente disfrazados, Jesse James era un predicador, o parodiados. Pancho Villa era El Pancho, con punch como si fuera un golpe a la panza. Se manejaba como el juego de Brownstein, pero con un giro. Continuidad entre juegos. Si fuiste Jesse James la vez pasada, volvías a usarlo esta vez y tenías todas las consecuencias del juego pasado. El juego de Arneson lo siguió y fue legendario. No hace falta decir que para eventos de hace más de 50 años, con tanto cambiando debido a ello, con los resentimientos en boga y los recuentos transparentes de la historia en su lugar, existen recuentos conflictuados de lo que en realidad pasó. Uno dice que Arneson trajo a su grupo, anunció que versiones ficticias de sí mismos habían sido mandadas a través del tiempo y los llevó a un castillo donde, en las mazmorras, un brontosaurio de juguete con cabeza y colmillos de arcilla los esperaba, lo cual Arneson llamó un dragón. Otro recuento dice que se asemejó más a Brownstone, que se les asignó personajes para una locación del medioevo, como el rey de Portugal. Algunos dicen que el combate se redujo a piedra, papel o tijeras. Otros dicen que Brownstone siempre fue así, pues estaba tan alejado de los juegos de guerra que no habían reglas en estos que explicaran lo que intentaban hacer. Sin importar qué fue lo que pasó realmente, el juego de Arneson era relámpago embotellado. Es solo una cuestión de cómo lo armó. Pero para este momento será obvio que este fue un cuento progresivo. Cada persona agregó un poco a lo que el anterior hizo y tomaban ideas de otros jugadores. Esto era algo estándar. Estas no eran publicaciones. Uno no podía ir a una tienda y comprar un Brownstein o Brownstone. La gente tomaba lo que conocía y lo modificaba o le agregaban cosas, variantes locales, por así decirlo. Algunos, sin embargo, sí serían publicados, como el Chainmail de Gygax que mencioné la vez pasada. También no será sorpresa que Gygax no inventó Chainmail de la nada. El crédito es compartido con Jeff Perren, quien fue quien originó las reglas en un pequeño panfleto de 4 páginas que Gygax convirtió en un set completo de reglas. Igualmente, el suplemento de fantasía, el apéndice E, fue tomado de los juegos de fantasía. En la convención de 1970 de Juegos de Guerra, el premio de mejor presentación fue para los jugadores de guerra de Nueva Inglaterra, quienes crearon un juego de guerra basado en El Señor de los Anillos. Las reglas del juego se publicaron por correo. Son un folleto de 2 hojas que incluía magos como parte de la campaña, y quienes, además de tener buenas habilidades de combate y la habilidad de subir la moral, tenían una habilidad especial, una extraña forma de ataque lejano llamado bola de fuego. Podía volar sin matar muchos y podía espantar a un dragón. Considerando que Perren era un ávido lector, su letra estaba en la siguiente salida por correo, y hay muchas similitudes en Chainmail, incluyendo el hechizo bola de fuego, ahora como una palabra sola en inglés, como los términos para meteoros o explosiones, es una gran certeza que Gygax fue inspirado por este juego del Señor de los Anillos y expandió enormemente en este para el apéndice E. Y de vuelta teniendo la intuición que podía mezclarse con lo que era un juego de pelea tradicional. Para este momento, el hobby de juegos de guerra se representaba de 2 maneras: los juegos de mesa de guerra y miniaturas. Si bien Gygax fue un gran fanático de Gettysburg, el juego de mesa más exitoso de Avalon Hill,
Aún así, siempre se vio atraído más hacia las miniaturas, pequeñas recreaciones de metal de algún elemento de la guerra. Un soldado, un barco o lo que sea. La especialización del soldadito de plomo que las guerritas de H.G. Wells usaron. Esto llevó a una gran distinción que, admito, no utilizaré bien a través de esta serie, pero la explicaré ahora porque ofrece un contexto central. Gettysburg de Avalon Hill era un juego. Chainmail de Gygax, no. Chainmail era un libro de reglas. Lo que pasaba era que estaba una compañía que haría las miniaturas y ellos motivaban a la gente a crear reglas para usarlas, preferentemente con un gran ejército para poder vender muchas miniaturas. Los libros se hacían por nada, con los jugadores más que felices de hacerlo solo por el reconocimiento, pero Gygax quería ganar algo de dinero de su trabajo, tenía algunos problemas financieros. Consiguió la suficiente reputación para trabajar con Don Lowry, quien tenía una tienda de juegos de guerra y era miembro de la FIJ. Su nueva imprenta, Guidon Games, publicaría varios juegos y reglas que Gygax creaba en su tiempo libre y esperaba recibir unas modestas ganancias por ellos. Esto incluyó Alejandro Magno, Dunkerque, Tractix y Chainmail. Arneson conoció a Gygax en Gen Con, las ciudades gemelas a unos 530 kilómetros del lago Ginebra, donde Arneson vendía algunos de sus barcos en miniatura. Arneson tenía una pasión particular por todo lo naval. Gygax, un fan del combate naval, sugirió que trabajaran juntos en reglas para usar dichas figuras. El resultado fue un set de reglas de combate napoleónico llamado No abandonen la nave, vendido a través de Guidon Games, acreditado a Arneson, Gygax y un compañero jugador de Ciudades Gemelas llamado Mike Carr. Arneson, a pesar de sus habilidades, era pésimo a la hora de escribir y la gramática, y Carr entró para tomar las reglas de Arneson y convertirlas en algo legible. La cantidad de trabajo que dio en las revisiones fue tal que Gygax sugirió convertirlo en coautor y dividir las regalías entre 3. Anticipó que serían lo bastante pequeñas como para no pelearse por ellas. Sin embargo, a No abandonen la nave le fue bastante bien, pero Guidon no mandaba las regalías ni a Arneson o Carr. Aunque Gygax sí recibió las suyas, pues era el editor de todos los libros, y sin él, Lowry vería sus líneas colapsar. Además de las reglas navales, Gygax y Arneson se mandaban correo como compañeros de juegos de guerra y las frecuentes reuniones de sus pequeños clubes. Los juegos por correo eran muy comunes en esta época. Arneson había visto el prototipo de Chainmail en un boletín, pero durante su correspondencia, Gygax habló de la salida de Chainmail, incluyendo la mención orgullosa del apéndice E y sus reglas para escenarios de fantasía. Durante este tiempo, Arneson trabajaba en un juego que seguiría a Brownstone. Arneson estaba intrigado. Chainmail ya parchaba las preocupaciones que tenía sobre el combate, y la idea del escenario de fantasía, dependiendo de a quién preguntes, se mezclaba con lo que ya estaba produciendo o inspiró el camino que tomó. Ya tenía la idea de integrar el juego Outdoor Survival de Avalon Hill para manejar ciertos eventos, más obviamente cosas en lo desconocido alrededor de la acción. Chainmail resolvió el problema del combate que tenía, y al fin fue capaz de revelar su gran logro. Blackmoor. Blackmoor fusionó estas entidades separadas en un todo completo unificado. De Wesley y Jenkins, la idea de un juego con objetivos individuales y un sentimiento de progresión, pero mal combate. Con Chainmail, un genial sistema de combate con muchas ideas para incluir elementos de fantasía, pero sin contexto, solo otro juego de guerra. Una vez que Arneson agregó Chainmail a Brownstein, al fin tenía el juego completo. Personajes que el jugador controlaba, con objetivos, progresión y un escenario fantástico con criaturas míticas usando un sistema de combate robusto y flexible. En términos de evolución de RPGs, Blackmoor fue el primer juego en caminar erguido. Los jugadores lo amaron, pero desarrollar cada aventura era difícil, y uno de ellos, Dave McGarry, notó esto y creó su propia idea para ayudar a llenar los vacíos y quitar algo de la presión,
un juego de mesa que llamó Calabozos de Pasha Kati. McCreary estaba tan contento con el resultado que intentó venderlo, pero ninguna tienda estaba interesada. Esperando que Guidon Games lo publicara, habló con Gygax y a finales de 1972 hizo una demostración para Gygax en su hogar, con miembros de los clubes locales de juegos de guerra presentes. Si bien Gygax estaba impresionado y pensaba que sería un gran juego para Guidon Games, estuvo aún más impresionado cuando Arneson le mostró Blackmoor. Hay desacuerdos sobre los detalles, pero es muy probable que estuvieran presentes el hijo de Gygax, Ernie, así como los hermanos Rob y Terry Kunz. Gygax sabía que Arneson modificó Chainmail para su Blackmoor, habiendo preguntado sobre ciertas modificaciones en las reglas para la versión revisada de Chainmail, pero no tenía idea de lo que terminó creando, algo como ningún otro juego de guerra que hubiera jugado. Gygax le preguntó a Arneson por sus notas, obteniendo 18 páginas escritas a mano. Empezando desde aquí, Gygax pasó 2 meses creando una guía de 50 páginas para este juego de fantasía, como lo llamaban, y lo probó con 2 de sus hijos. Su hija fue indiferente, pero su hijo quedó alucinado, y se invirtió más tiempo en la versión de Gygax, Castillo Greyhawk, mientras que Arneson continuó trabajando en Blackmoor. Cada uno manejó sus juegos de manera diferente, con Arneson agregando mapas, miniaturas y otras cosas, mientras que Gygax le dio a sus jugadores nada. Ni siquiera les permitió verle, se ocultó detrás de un archivero. También mandó copias a otros jugadores que conocía y quedaron asombrados. El juego fue testeado y refinado durante el siguiente año, arreglando los detalles y averiguando qué detalles funcionaban mejor. Es vital entender el grado por el que ambos hombres son responsables de la creación de este juego. Arneson tenía el entendimiento para colocar las piezas en orden para concebir la idea. Gygax tenía el entendimiento para convertirlo en un sistema completo. Y ambos trabajaron juntos para convertirlo en una experiencia entretenida y memorable. Se ha dicho que Gygax estaba celoso de Arneson, y exploraremos eso en otro momento, pero celoso o no, es innegable que Gygax tenía las habilidades y fortaleza mental para hacer lo que otros no podían: simplificar, codificar y completar, y este último no debe ser minimizado. El mundo estaría lleno de libros si todos los que empezaran a escribir terminaran. La vida está llena de proyectos incompletos o de aquellas que están en nuestra cabeza, solo hace falta tiempo para escribirla y nunca lo hacemos. Esta cualidad es poco apreciada, pero es lo que separa a nuestro mundo de un mundo donde los juegos de rol tal vez nunca existirían. En un mundo lleno de buenas ideas, aquellos que logran realizar dichas ideas son los reyes. Un punto que suele ser olvidado es que, si bien Blackmoor sería el primer RPG verdadero, todavía tenía los vestigios de un juego de guerra. Y tal vez ninguna sería tan sorprendente como la idea que, por la misma razón por la que el árbitro no podía controlar el bando enemigo en un encuentro napoleónico, Arneson no controlaba el malo. Este era otro jugador, David Fant, quien manejaba al señor vampiro del castillo, Sir Fang. Siendo principios de los 70s, la figura del vampiro era percibida como la actuación de Christopher Lee en las películas de terror de Hammer. Cuando Sir Fang se volvía cada vez más poderoso, levantando más no muertos, la estabilidad de la campaña estaba en riesgo y la idea del contrapeso era necesaria. Un Peter Cushing para luchar contra su Christopher Lee, un Van Helsing para su Drácula. La más obvia era la habilidad de utilizar un crucifijo para repeler a un vampiro, pero otras fueron consideradas necesarias también para lidiar con algunos vacíos en el juego, como la curación o curar enfermedades. Así nació el sacerdote, rápidamente cambiado a clérigo para que fuera más adecuado, y de repente Fang se enfrentaba al sacerdote Carr. Así es como se crearon los arquetipos principales de fantasía, como contrapeso de un vampiro, y es la razón por la que la magia de curación tiene relación con deshacer a los no muertos. Como en Elder Scrolls, donde el deshacer no muertos está en la escuela de magia de restauración. Después de todo el testeo, tenían lo que creían era un set de reglas sólido, y originalmente buscaban publicarlo por Guidon Games. Pero Lowry estaba en problemas, nunca pagó un centavo ni a Arneson o a Carr, y cuando dejó de pagarle a Gygax, ahí es cuando quemó un puente.
Gygax prestó dinero de su madre por las regalías y Guidon Games le pagaba directo a ella, así que esto fue embarazoso para Gygax. Su defensa pública y personal de Lowry se evaporó en un instante, y tuvo la intención de publicar estos juegos él mismo. Gygax se asoció con su viejo amigo Don Kay y fundaron Tactical Studies Rules. Kay prestó dinero a través de su seguro de vida para conseguir unos $1,000 de capital C, pero no iba a ser suficiente para la cantidad que la impresión que el juego de fantasía necesitaría, o como se lo llamaba ahora, calabozos y dragones. Gygax hizo una lista de cosas relacionadas con el juego y las combinó, creyendo que la aliteración funcionaba mejor. A su esposa e hija les gustaban calabozos y dragones. Con D&D demasiado costoso para imprimir y el hecho que Tactical Studies Rules se veía más como una editorial de juegos de guerra, fueron por algo que creyeron más seguro, reglas para el juego de la Guerra Civil Inglesa llamado Caballeros y Cabezas Redondas. Las ventas empezaron bien, con unas 250 vendidas rápido, pero solo 400 más fueron vendidas al año siguiente. La intención era que los primeros juegos proveyeran el dinero para apoyar las siguientes publicaciones, pero los retornos no eran suficientes para un D&D. Sin embargo, un tercer asociado estaba listo para ayudar, Brian Bloom. Tenía solo 24 años, pero trabajaba para su padre como fabricante de herramientas y troqueles, y logró contribuir otros $2,000, entrando como un socio igualitario a la compañía. Pero incluso con eso, fue publicado con un presupuesto casi inexistente. La mayoría del arte era por encargo a quien sea, y pagaban casi nada, con promesas de regalías por cada 1,000 copias vendidas. No es de sorprender que la imagen de la cubierta de la caja, de un vikingo en un caballo en batalla, para emocionar e inspirar al potencial cliente, fue o calcada o cuidadosamente copiada de un panel en la página final de Strange Tales número 167. Una edición que también aportó una ilustración para una imagen en el libro de un mago. Calabozos y Dragones mostraba a los muchos predecesores que ayudaron a llegar al producto final. Como Guerritas de H.G. Wells, si comprabas la caja por $10, obtenías un libro que te decía cómo jugar, o en este caso, 3 libros. Por $3.50 más podías agregar la innovación que Johann Ferdinand Oppis dio a los juegos de guerra: los dados. El juego usaba una cantidad de dados de múltiples caras que no eran fáciles de conseguir. El movimiento fue sacado del uso de Avalon Hill de los hexágonos en lugar de cuadrados. Y la innovación de Kriegspiel, que era el núcleo de la tercera rama de los juegos de guerra de David Wesley, tomar la idea de que alguien podía estar ahí para interpretar las reglas, saber cosas que los jugadores no, y determinar con claridad si alguien ganó. El Bronstein de Wesley tomó este árbitro todopoderoso y lo convirtió de estrictamente tomar notas, un referee, al arquitecto maestro de este escenario. Todavía sabía cosas que los jugadores no, y tenía que tomar ciertas decisiones, pero cosas como el absurdo druida de Arneson con un phaser estaban en las posibilidades. Podía ser tan directo o indirecto como quisiera, constructor o tapete. En D&D, este árbitro se convertiría eventualmente en el amo de calabozo, o DM por sus siglas en inglés. Los 3 libros que componían D&D eran Hombres y Magia, Monstruos y Tesoros, y Aventuras en el Bajo Mundo y Tierras Salvajes. Hombres y Magia te ayudaba a crear a tu héroe usando 3 tipos de clases: el peleador, el usuario de magia y el clérigo, con 4 razas: humanos, enanos, elfos y medianos, y 3 alineaciones: ley, caos y neutralidad. Monstruos y Tesoros es un título que se explica a sí mismo. Te daba las bestias contra quienes pelear y las recompensas a reclamar. Este tendría lo obvio, como zombies o esqueletos, seres mitológicos como el centauro o la hidra, y humanoides como gigantes o hobgoblins. También había cienos, el acosador invisible y el worm púrpura. Pero claro, la verdadera estrella serían los 6 colores de los dragones. Coincidentemente, serían 5 de los colores de Magic: rojo, blanco, negro, verde y azul, y dorado, el color de los hechizos multicolores. Las aventuras en el Bajo Mundo y Tierras Salvajes hablaba de la aventura, ya sea en un calabozo o en lo silvestre, pero sugería el uso de Outdoor Survival de Avalon Hill si hacía falta. Esperaban que a D&D le fuera tan bien como Caballeros y Cabezas Redondas, pero no lo hizo.
Para entender cuál fue el revuelo, me referiré al show de Mike Judge, Silicon Valley, que pasó años con las pruebas y tribulaciones de los protagonistas para construir la app definitiva de hosting llamada El Flautista. Cuando finalmente pudieron hacer lo que querían, El Flautista se estancó e implosionó. Lo que hicieron fue diseñado por ingenieros, para ingenieros, probado por ingenieros, pero nunca involucraron a la gente común, a pesar que la gente común era la audiencia esperada. El Calabozos y Dragones original sufrió de problemas similares. Evolucionó de un juego de guerra, fue hecho por expertos en juegos de guerra y testeado en su mayoría por jugadores de este tipo. Pero los juegos de guerra no eran un pasatiempo de las masas. Ya ven el problema. Al menos los ingenieros usarían al flautista, pero los jugadores de guerra consideraban a la fantasía como infantil, comparado a su pasatiempo de estudio de la historia real. Así que aquellos que mejor podían entenderlo no les interesaba, y los que probablemente estarían más interesados no lo entendían. Los críticos vapulearon al juego. Uno hasta sugirió que si querían hacer algo único, deberían hacer algo dedicado a la guerra de los Balcanes. La forma de aprender a jugar D&D, como originalmente era la intención, era ver a alguien más jugar a eso y poder entenderlo, en lugar de solo tomarlo y tratar de leer un libro. Igual que Wizards of the Coast, Tactical Studies Rules empezó como un negocio hogareño. Con las bajas ventas de D&D, lo apoyaban con juegos de guerra más tradicionales como Tricolor y con un pequeño problema complicado con Heritage. Quienes hacían miniaturas con ellos, resultó en Guerreros de Marte, de cuyas complejidades hablaremos la próxima. Gygax, por su parte, aún creía en el potencial de D&D, a pesar de sus bajas ventas, e incluso avaluándolo él mismo a unos $300 si querían comprarle los derechos. La gente tenía problemas para entender D&D, pero aquellos que lo entendían muy bien. Fue gracias a estos grupos de juegos que otra pieza icónica de rompecabezas fue colocada. En Santa Mónica, California, Gary Schweitzer, un dueño de tienda de hobbies, tenía una campaña en el mundo de Aurinia, A-U-R-I-N-I-A, debido a la gran cantidad de oro. Uno de los personajes tenía un enano como compañero, quien podía abrir un cerrojo con su daga. Usaron al usuario de magia como plantilla, pero creaba habilidades en lugar de hechizos para utilizar, y le dieron un rol menos combativo. Originalmente pensado como un carterista, decidieron llamar a su creación El Ladrón. Schweitzer le informó a Gygax de la idea, quien lo refinó con el uso de porcentaje para éxito o fracaso, y agregó el ataque apuñalar por la espalda para darle más utilidad en el combate. Igual que el clérigo, la clase de ladrón, también llamado pícaro para darle un tono menos criminal, es un sello tan conocido que es difícil imaginar un tiempo cuando este arquetipo no era parte de la fantasía. El primer nuevo empleado llegó gracias a lo que probablemente fue la solicitud de empleo más extraña en la historia. Tim Kask era un veterano de Vietnam, pasando 10 meses en el USS Ranger, donde era responsable de lidiar con la tecnología de avanzada en los aviones caídos, para evitar que cayeran en manos enemigas, a veces teniendo que entrar en una región donde no podía reconocer ni el alfabeto ni la lengua del país donde estaba, solo para arrojar granadas de termita a aviones caídos. Con este tipo de historia, no es de sorprender su determinación para obtener una respuesta a una pregunta de juegos de guerra que lo molestaba. Kask era jugador desde hacía mucho tiempo, incluso pasaría fines de semana enteros sin dormir jugando 1914 en la Marina. Así que cuando le llegó Chainmail y no sabía qué hacer con razonó que no podía haber tantos Gygax en un lugar tan pequeño como el lago Ginebra, y una noche logró, con ayuda del directorio, ponerse en contacto con Gary Gygax. En lugar de estar molesto que alguien lo llamara a las 9 de la noche preguntando por su juego, a Gygax le cayó muy bien de inmediato el sujeto. Los dos tendrían conversaciones regulares después de eso, y Gygax lo invitaría a ir a Gen Con cuando se estrenó Calabozos y Dragones, y dijo que, cuando terminara con la universidad al año siguiente, podía trabajar con él si quería. Bueno, Kask hizo eso, trabajando como editor, así como ayudando a ensamblar las copias de D&D que tenían. Pero ahí es cuando la tragedia los alcanzó.
Donkey tenía solo 36 años cuando murió por un ataque cardíaco. Gygax estaba devastado, primero por la pérdida de su buen amigo, pero después por las consecuencias de su muerte. Kei tenía las habilidades y el temperamento para manejar el negocio de Tactical Studies Rules, dejando a Gygax libre para manejar el lado creativo. Sin Kei, no solo les faltaba ese elemento vital, sino que la viuda de Kei no tenía esa pasión de su esposo para lo que estaban haciendo. Pero ahora era una socia igualitaria. Si bien la falta de respeto de Gygax hacia Lori y Gaidon Games solo creció desde que no le pagara sus regalías, él aceptó que su plan era sólido, solo que Lori era un pésimo empresario, según su estimación. Así que la idea de tener una tienda de hobbies, así como la compañía que publicaba los juegos, era algo con lo que estaba a bordo, aun cuando Tactical Studies Rules no podía costeárselo. No hay problema, Bloom siempre gustó de la idea de tener este tipo de tienda, así que usó sus ahorros para empezar a trabajar en una, incorporada como TSR Hobbies, con la intención que Tactical Studies Rules lo comprara cuando tuviera el dinero para eso. En su lugar, sin Donkey hicieron lo contrario. TSR compró la asociación que era Tactical Studies Rules. Bastante simple para el par, ya que solo tomarían posesión de TSR, pero para la viuda de Kei tendrían que comprar su parte, y Gygax no tenía tanto dinero. Así que el padre de Brian Bloom lo compró. Estaba semi-retirado y pasaba la mayor parte del tiempo en el golf. Era básicamente un socio silencioso. Gygax terminaría tomando la parte administrativa, así como la creativa, pues simplemente era el único presente para hacerlo. Luego, Gygax creó el primer y más importante suplemento para calabozos y dragones, Greyhawk. No estarían mal por pensar que era una descripción detallada del castillo Greyhawk, el mundo de prueba que Gygax creó para probar y refinar D&D. Pero Gygax se resistía a colocar tanto trabajo para que otros lo utilizaran. En su lugar, era básicamente una actualización de las reglas dentro de un solo libro, incluyendo refinamiento del combate, así que ya no hacía falta referenciar con Chainmail, agregando la clase ladrón, así como el paladín como una subclase del guerrero, aumentó el nivel de los hechizos de 6 a 9 y agregó más monstruos y tesoros. El libro está estructurado como el D&D original, con secciones para los 3 libros dentro, dándole la sensación de actualización del original en lugar de suplemento. El segundo suplemento era similar, el Blackmoor de Arneson. 2 nuevas subclases aparecieron y ambas curiosas, aunque por diferentes razones. Una subclase era para el clérigo, el monje. Curioso por la inclusión de un personaje oriental a lo que era un escenario bastante occidental. Aparentemente, debido a la mala comunicación, existen trabajos que presentan monjes a la Fraile Tok posando en diferentes tipos de artes marciales. Muchas historias han salido de esto, la más graciosa siendo la de David M. Ewald en De Dados y Hombres, que parece incluir bastante lore del juego pasado por murmullos que contradicen los hechos. Dice que el monje fue creado gracias al éxito disco Kung Fu Fighting, pero es mucho más probable que el amor de Brian Bloom por el programa de David Carradine, Kung Fu, estuvo involucrado. Aunque Tim Kask diría después que no estaba seguro si fue Bloom o Arneson quienes lo crearon. Algunos afirman que Gygax se acreditó a sí mismo como el creador, pero leyendo sus declaraciones en contexto, es bastante obvio que Gygax se refería a cómo veía su integración en el contexto de D&D, en lugar de reclamar la clase personalmente. Una notable distinción debido a exageraciones que Gygax haría en el futuro. Después de todo, aquí estoy no para enterrar ni alabar a Gygax, sino para dar una honesta interpretación de los eventos tanto como puedo. La otra clase de Blackmoor sería una subclase para el ladrón llamada el asesino. Esta inclusión preocupaba a algunos ya que, en esa época, un asesino no era visto como alguien heroico. Hablamos de la época que siguió después de la muerte de John F. Kennedy, después de todo. A diferencia del monje, no hay muchos que estén luchando por tener el crédito de este, pero algunas cosas que tenemos que tener en mente son: D&D estaba en sus primeros días. Nadie sabía a dónde iría desde ahí. El Blackmoor original requería del malvado Sir Fang, recuerden, así que los personajes malvados de jugadores estaban ahí desde que D&D era solo una sopa primordial.
Otra cosa que hay que recordar es que en esa época la experiencia se ganaba a través de los tesoros, no al derrotar a los monstruos. El punto de todo eso era que no importaba cómo tuviste el tesoro, solo importaba que lo obtuvieras. Así que para un asesino, alguien que claramente quería llegar a la meta de manera poco convencional, esto tenía sentido. Además de las subclases, Blackmoor incluía reglas para el combate bajo el agua y el apuntar a las partes del cuerpo en el combate. Pero a diferencia de Greyhawk, Arneson decidió incluir una de las muchas aventuras que ocurrieron durante su campaña de Blackmoor, el Templo de la Rana. Por primera vez, los jugadores tenían una aventura que podían jugar. Esto es importante, pues el mayor enemigo de D&D era su propia complejidad, lo cual plantó las semillas de su propia caída potencial. Verán, Ken St. Andre de Phoenix, Arizona, había leído el D&D de su amigo y lo amó, excepto por el hecho que era tan malditamente complicado. Como dije, estaba hecho por jugadores de guerra veteranos y que a pesar de las innovaciones, estaban acostumbrados a pensar en términos de juegos de guerra y acostumbrados a un alto nivel de complejidad. La razón de la necesidad de un árbitro era porque los grognards, así les gustaba llamarse, les encantaba pelearse sobre lo que significaban las reglas. Ken St. Andre decidió que podía hacer su propia versión simplificada de D&D y lo llamó Túneles y Trolls. Lo vendía personalmente en convenciones, pero cuando fue visto por Flying Buffalo, una compañía de juegos por correo, rápidamente lo llevaron al mercado, el segundo RPG que salió. Si bien el nombre haría pensar que es una copia barata, parecido a Transaburridormers o el poderoso Thor, Túneles y Trolls fue recibido positivamente, reglas fáciles de entender y el uso de dados de 6 caras para jugar. También creó nuevos conceptos para el juego, como la armadura que reduce el daño en lugar de afectar la chance de que te golpeen, y la idea de los lanzamientos de salvataje basados en atributo, el lanzar el dado para evitar que algo malo pase, incrementado por el atributo relevante. Pero el cambio más grande fue en el uso de la magia. Si bien Dave Arneson creó lo que se convertiría en D&D, no hay duda de que las huellas de Gary Gygax estaban por todos lados. Tener la oportunidad de explorar lo fantástico de esta manera le dio la chance de explorar cosas que siempre le interesaron. La subclase del paladín, por ejemplo, fue inspirado por el personaje de una novela de fantasía de 1962 llamada Tres corazones y tres leones, que también originó la idea de legal, caótico y neutral. Igualmente, los intereses de Gygax en el trabajo de Jack Vance, notablemente La Tierra Moribunda, es la razón por la que usa el sistema de magia que usa. De hecho, es la razón por la que lo llaman magia vanciana. En la magia vanciana, la idea es que un usuario de magia es medio como un pastelero. Pueden hacer rollos, muffins, donas y una variedad de cosas, siempre que sepan la receta, y entonces toman su tiempo, posiblemente consiguen los ingredientes para poder hacerla. Cuando está hecha, la tienen para cuando la necesiten. Si llega el momento en que necesitan un muffin de chocolate, pueden sacar un muffin de chocolate, pero tienen que haberlo hecho ya. Es más, si la situación requiere de un muffin de vainilla o uno de dulce de leche, bueno, no pueden cambiarlo. Y claro, hay un límite a cuántos puedes crear y llevar contigo a la vez. Así, la magia vanciana funcionaba como los aparatos que Q hace para James Bond. Son presentados para que el héroe pueda usarlos en el momento indicado de la trama. Por eso es que se le llama despectivamente magia de cinturón de herramientas. Pero Túneles y Trolls hacía uso de un sistema de magia basado en puntos. En este caso, el poder mágico, normalmente mana, es determinado por los hechizos que conoces y el poder que te queda. Piensen en el mana como si fuera gasolina. Puedes ponerla en un auto para tener transporte rápido, o en un generador para hacer electricidad, en una botella de vidrio con una tela para hacer un ataque incendiario, o en una motosierra para cortar cosas y etc. El mana es usado para lo que necesites, pero tu poder tiene un límite según cuánto te quede, y tienes que encontrar una manera de recuperarlo una vez se termine. Bueno, Túneles y Trolls llegó hasta el punto que TSR tuvo que mandarle sus abogados, diciendo que no podían ni mencionar a Calabozos y Dragones al describir el juego.
Esto fue probablemente un blofeo, pues no fue hasta 1977 que el nombre Calabozos y Dragones se convirtió en marca registrada. De hecho, algunos dijeron que debían llamarlo Calabozos y Dragones y registrar la marca él mismo, pero si es que podían o no salirse con la suya, no es el problema. El problema era que estaba llenando un nicho que Calabozos y Dragones no. El tener que aprenderlo estaba alejando potenciales clientes. D&D era una mejor simulación, pero de nada serviría si la gente no daba el tiempo suficiente para apreciarlo. Tenían que hacer varios cambios si no querían que los sacaran del mercado que ellos habían creado. Fue alguien que operaba en los mismos círculos que Ken St. Andre que ayudó a arreglar esto. Un doctor en medicina y profesor asociado en neurología, quien también escribía a veces libros sobre mujeres siendo asaltadas por tentáculos. Su nombre era Eric Holmes, o a veces John Eric Holmes, y amaba D&D. Y también encontró que era difícil enseñarle a otros. Siendo escritor, escribió una manera más sencilla para que todo se pudiera entender, simplificando y sintetizando, así como agregando calabozos de muestra para que funcionara. Todo para poder enseñarle a sus hijos el cómo jugar. Adaptó su trabajo al publicarlo por TSR, quienes lo publicaron como el set básico, para ayudar a los jugadores a aprender y cubrir los primeros 3 niveles. Una vez que los jugadores entendieron eso, estaban listos para avanzar al siguiente producto, Calabozos y Dragones Avanzado, que existía en 3 libros tapadura: el manual de los monstruos, el manual del jugador y la guía del amo del calabozo. La razón para la etiqueta de Calabozos y Dragones Avanzado no era solo para diferenciarlo del set básico, era un muy público paso por parte de Gygax para quitar a Arneson del reflector, para que así Gygax sería visto como el único creador del juego. Juntos crearon algo mágico, pero ahora, como el triste destino de muchas relaciones, la magia se terminó.